México hace algunos años, para nosotros es ya viejo conocido. No me alargo mucho en esto para darle más tiempo de presentación. Entonces empezamos con Cuauhtémoc. Ponemos la primera diapositiva, por favor. Ya está. Como no tengo clic, ahí te voy haciendo señas, ¿no? Lo que yo pienso compartir con ustedes hoy es, a ver si me pongo aquí, exacto, es tomar de pretexto algunos trabajos que he estado realizando con mi equipo recientemente, y uno de los elementos que quiero compartir con ustedes es los retos asociados a cambio climático, los elementos que habría de estas experiencias, como pensando en recomendaciones y oportunidades para el trabajo con INEGI en particular. José Luis, me pienso concentrar un poco en cuáles podrían ser estos espacios de oportunidad y cuáles, desde mi punto de vista, pueden ser retos por un lado y oportunidades para trabajar con el INEGI. Pensémoslo así. La idea es que vamos a explorar algunos elementos de la dimensión urbana y rural y tres temas, tres casos que me gustaría compartir con ustedes. Uno asociado al cambio climático y la Ciudad de México, un trabajo que realizamos con el Banco Mundial para el gobierno de la Ciudad de México. El segundo caso sería un espacio más global, más internacional, más de ecosistema, más de gran ecosistema marino, que es un trabajo que realizamos con la Universidad de Texas para el Golfo de México. Y al final, un ejemplo de un trabajo que realizamos con el Centro Mario Molina para el gobierno de Oaxaca. Y de ahí tener algunas experiencias. Voy a hacer un rápido barrido por unos conceptos que me parecen claves para entrarle al tema de cambio climático y que dan el contexto del territorio donde pienso moverme. Primero, el tema de adaptación y mitigación como campos de trabajo. En el caso de la Agenda Verde, puede uno tranquilamente pasar de la agenda de mitigación a la agenda de adaptación y uno seguir moviéndose tranquilamente. Sería el caso, por ejemplo, de conservar bosques o de restaurar bosques. En el caso de restaurar bosques sería perfectamente aplicable al concepto de mitigación, pero sin bosques pues no habría adaptación. Entonces, digamos que cuando yo me estoy moviendo en el área de adaptación y mitigación, pensemos que la Agenda Verde o la Agenda Azul está un poco en medio y es simplemente una convención. Uno de los elementos que encontramos es que el concepto de resiliencia y el concepto de sustentabilidad, imagínense ustedes que son dos caminos, dos freeways, y no se hablan y no hemos encontrado puentes, excepto en el concepto de vulnerabilidad. ¿La que sigue? En general, sin entrar a detalle, pero es parte de la discusión que me parece se está empezando a crear, uno sabe que a mayor diversidad tendría mayor resiliencia, que la sustentabilidad es posible si tenemos mucha diversidad, y por lo tanto la capacidad de adaptación estaría igual en el mismo sentido. El único concepto que nos puede ayudar para integrar parte de este discurso es ser capaces de medir con mucha detenimiento y precisión la vulnerabilidad. Es decir, si incrementa la vulnerabilidad, seguro la sustentabilidad y la resiliencia bajan. Pero esto todavía no hemos encontrado demasiado trabajo que pueda crear estos puentes. No voy a entrar en detalle, pero sí es importante decir que en este trabajo, en los tres casos y en toda nuestra experiencia, hemos encontrado una suerte de diálogo incompleto, sino un diálogo ciertamente medio de dos lenguajes entre la academia y la toma de decisiones.
Y estas barreras son parte de estos elementos que me parece que son parte del discurso y cómo le vamos a entrar a resolverlos. No voy a entrar en detalle, pero uno de los elementos interesantes es que tendríamos que pensar que son dos lenguajes distintos el que maneja el área de la decisión política, esa caja negra de decisión política, y el área de la academia. Son dos lenguajes y por lo tanto dos intereses. Y ahí necesitamos un puente que trasciende, por supuesto, el lenguaje de resiliencia, el de sustentabilidad, y que trasciende la agenda del conocimiento explícitamente vista así. La que sigue. Vamos a entrar al primer caso. Este caso está dado, es un estudio que se hizo en 4 ciudades al mismo tiempo. En la presentación están las ligas para encontrar las publicaciones, y este caso, el caso de México lo hicimos nosotros. Las otras ciudades eran Sao Paulo, era Dar es Salaam en Tanzania, Yakarta en Indonesia, y el caso de México. Y la idea era encontrar las relaciones entre pobreza, vulnerabilidad, zonas urbanas y cambio climático. Como comprenderán, en la zona metropolitana, la información que teníamos disponible permitía, en este caso, estimar con bastante certidumbre el riesgo urbano. Y este es el modelo conceptual. Lo que sabemos es que conforme necesitamos datos más complejos, el costo, que lo ven ustedes en el lado derecho, el costo de la información se incrementa igual que la complejidad. Lo que tenemos son 3 grandes columnas, que fue lo que se hizo en el estudio. Integramos un equipo interdisciplinario donde participó la propia UNAM, y teníamos que valorar las capacidades institucionales, que es lo que ven en azul, los riesgos o las amenazas territoriales y del clima, que es lo que ven en medio, y la condición socioeconómica, que es lo que ven en amarillo. Conforme necesitan más elaboración, el costo de la información aumenta, igual a la complejidad para integrarla. No entro en detalles metodológicos, la que sigue. Pero este era el espacio de estudio. Aquí está la zona metropolitana y cómo ha crecido en las distintas décadas. Verán que en rojo son los últimos 5, 15, 10 años, y cómo era el centro en 1950. Este es el espacio metropolitano donde hicimos el estudio. ¿Qué sigue? ¿Qué sabemos del clima? Bueno, sabemos que la precipitación de la zona urbana ha incrementado, que es lo que ustedes ven en la zona punteada, pero los eventos extremos también. Es decir, la ciudad está teniendo eventos extremos de lluvia cada vez más intensos, se incrementan, y también la cantidad de lluvia que aparece en la zona metropolitana también, la que sigue. ¿Qué también sabíamos? Bueno, sabíamos que la lluvia se concentra en la zona montañosa, que es lo que ustedes ven en café, y sabemos también que en qué periodos del día y en qué épocas del año, y por lo tanto podíamos empezar a estimar la vulnerabilidad, la que sigue. Pudimos saber algo que nos pedía el gobierno de la Ciudad de México: díganos umbrales. Y bueno, aquí está un umbral. Si llueve más de 30 milímetros en una hora, sabemos que hay deslaves en las zonas de barrancas. Entonces teníamos el primer umbral, y por lo tanto podíamos saber algo del territorio. La que sigue. Lo que ustedes ven ahí es el incremento. ¿Este qué es? Ah, perfecto. A ver si ahora lo logro. Lo que ustedes ven aquí es el incremento de la superficie de lluvia explorada ante un escenario, y por lo tanto podemos decir que la lluvia, que ya sabemos qué provoca, cuánto daño se provoca, a un escenario no el más dramático, cómo se podría representar. Por lo tanto, podríamos decir que en esa zona va a seguir lloviendo, va a llover más intenso, y sabemos que se va a extender la intensidad. La otra es que la ciudad ha estado, por razones del cemento y del asfalto, creando una isla de calor. Entonces, lo que ustedes ven aquí es cómo se incrementa los días fríos de la Ciudad de México, se hacen más calientes, la ciudad es más caliente, digamos,
Y de los 4 grados centígrados que tiene la ciudad, 2 de ellos los podemos explicar por el fenómeno del asfalto y 2 de ellos los podemos explicar por cambio climático. Lo que hicimos fue, bueno, representar esta isla de calor con un escenario, y lo que ustedes pueden ver es que la superficie afectada por esta isla de calor o esta ola de calor se incrementa. Ya la hemos visto incrementar en los últimos 100 años, bueno, explorada hacia los próximos 20 años es más. ¿Qué más? Utilizamos toda la información del INEGI, hicimos una serie de clústeres, vimos qué casas tenían, qué tipo de suelo, qué tipo de techos, vimos el ingreso, si era madre de familia la jefa del hogar, y creamos un conjunto de datos que nos permitían en el territorio decir aquellas áreas donde podrían tener efectos del clima y impactos económicos por la condición de ingreso o de construcción, y ese grupo lo representamos en el territorio. Me voy a regresar a ver si lo logro, ya no, así, acá. Lo que ustedes ven en rojo serían aquellas componentes del territorio más vulnerables por ingreso, por el tipo de casa y por el tipo de estructura que tienen, y los representamos en la ciudad, y podríamos entonces estimar aquellas casas, aquellas unidades habitacionales donde teníamos, por ejemplo, muchos viejos, y podríamos saber entonces en una ola de calor o muchos niños, y podríamos saber de cuántos millones de personas afectadas estamos hablando. Y lo mismo para las zonas de la montaña donde llueven, podríamos estimar con mucha precisión sus características. Esto que ven en zona punteada serían las islas de calor, creo que sí son islas de calor, y cómo se incrementa como efecto del cambio climático. Hasta aquí la ciudad. Un caso de integración de información socioeconómica, geográfica y climática. No entré en los detalles por obvias razones de tiempo, y ahí me avisas, José Luis, cómo voy, en los elementos interesantes del diálogo entre la academia y el gobierno. Caso 2. Las costas del Golfo de México, donde se integran elementos urbanos y rurales. Hay muchos grandes ecosistemas reconocidos en el mundo, digamos el Golfo de California es uno, en Asia la zona del arrecife de coral de Australia. Estos grandes ecosistemas marinos, hay iniciativa de Naciones Unidas por protegerlos. En México hay uno, digamos en la zona del Golfo de México es uno de los grandes ecosistemas marinos que trasciende un poco las propias costas de México. Esta es una publicación que está en línea, que es la que sacamos junto con la Universidad de Texas, el Instituto Hart. En esta van a aparecer muchos mapas, está un poco pesada, bájenla, diviértanse, y está integrada las condiciones socioeconómicas de México, Cuba y Estados Unidos. Este esfuerzo que hicimos con INEGI y con esta Universidad de Texas permite ver que si queremos conservar el Golfo de México, requerimos integrar las bases de datos mexicanas a las bases de datos americanas. Eso no existe, no tenemos todavía eso. No podemos comparar el litoral mexicano con el litoral americano, entre otras porque usamos estándares distintos. Incluso en la definición de qué tanto es golfo, qué tanto es costa, pues es un poco este mapa. Usando los mismos criterios de Estados Unidos y de sus reglamentos, llegábamos a Oaxaca, que es el parteaguas. Y aquí empieza a haber algunos datos asociados a cómo se compone. Con esta imagen ustedes pueden ver que México tendría 776 unidades administrativas comparadas con 169 condados en Estados Unidos y 61 condados o municipios en Cuba. Si quisiéramos poner de acuerdo a todos ellos para hacer un plan de manejo y el Golfo de México con sus ballenas, pesca, petróleo, lo que sea, tendríamos serios problemas para integrar. Bueno, es un sistema interconectado y uno de los elementos es que además de que no tenemos sistemas compartidos, estoy notando aquí que Estados Unidos tiene mapeado sus pastos marinos, México no sabemos de pastos marinos
qué está pasando. Lo que sí sabemos es que está relativamente probado con datos de Florida que el pasto marino captura más carbono, tiene más carbono que los propios bosques. Dicho así, entonces nosotros podríamos tener con estos de los pastos marinos elementos de la agenda verde que no tenemos. O sea, no tenemos mapas, tenemos mapas de bosques, pero no de pastos marinos. Y ahí tenemos un potencial interesante. Caso 3, en mis 4 minutos, para irme a las conclusiones. Creamos una propuesta para el estado de Oaxaca que le permitiera enfrentar variaciones que ellos están sufriendo por las variaciones del clima, aún sin cambio climático. Y lo que vimos es la siniestralidad de sus sequías o de los efectos de las variaciones del clima en un estado que es inminentemente rural, que es indígena y que el maíz es la base de su alimentación y de su posibilidad. Lo que sabemos es que en una condición de niña, ellos tienen unas lluvias normales, no tienen fuertes sequías, pero en condiciones de niño, ellos tienen unas sequías impactantes. Entonces, bastaba con saber la temperatura del mar para poderles dar alertas de qué hacer en sus cultivos. Eso todavía no lo hacemos, no hay ese intercambio, los agricultores no saben si hay niño o niña y por supuesto ni lo entienden. Lo que sí sabemos es que cada que hay niño, es lo que ven ustedes ahí en la gráfica, hay una siniestralidad en las cosechas y por lo tanto crisis alimentarias y crisis fuertes en los bosques también. Entonces, digamos que construimos una suerte de propuesta de alerta temprana. Y el gobierno de Oaxaca, bueno, estaba muy complacido y estaba diciendo, perfecto, si basta con monitorear el mar, pues ya me das buenas alternativas. Con estos 3 casos, quisiera yo proponerles algunas conclusiones. La agenda urbana y rural son 2 temas distintos. Necesitamos integrar eso en la agenda del INEGI, porque son muy buenos en lo rural, en lo ambiental, pero a la hora de cambiar a la ciudad, la parte territorial y climática no está. Esa es una. La otra es que tiene una oportunidad el INEGI para estimar la vulnerabilidad como ninguna otra institución. Hemos estado jugando con el concepto, pero hay muy pocos indicadores de vulnerabilidad nacional de manera universal para compartir y que pueda distinguir lo rural de lo urbano. Por desgracia, también en lo costero, con este caso vimos que no sabíamos dónde estaba el nivel del mar. Por lo tanto, si sube el nivel del mar, no podemos estimar con certeza de qué estamos hablando en el impacto, por ejemplo, de puertos. Y el nivel del mar, que puede ser una convención sencilla, no la tenemos todavía integrada a nuestros productos. Lo que vimos, aparte de la posibilidad del pasto marino, es que en el caso de Oaxaca bastaba con unos cuantos elementos de información muy sencillos y a tiempo para que Oaxaca pudiera dar alertas a sus agricultores. Lo mismo pasaba con algunas de las vulnerabilidades asociadas a laderas. El INEGI tiene una oportunidad que estamos deseosos de poderla impulsar y bueno, estos 3 casos serán un pretexto para reflexionar de estas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Bueno, da gusto también ver que el tema de mitigación de cambio climático es de gran interés. Tenemos la sala llena. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Amparo Martínez Arroyo. Ella es, por parte de la UNAM, tiene la licenciatura y maestría en biología y el doctorado en ciencias con especialidad en ecología en la Universidad de Barcelona, con mención cum laude.
también sería largo dar toda la cantidad que tiene de presentaciones, publicaciones, tesis dirigidas, etcétera, y solamente voy a mencionar sus últimos, su nuevo puesto y el anterior, que fue directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y recientemente ha sido nombrada como directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Entonces, le damos la bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues ahora vamos a cambiar un poco, vamos a seguir con el mismo tema, pero a cambiar el enfoque, porque de lo que yo les voy a hablar es del marco que tiene México para las acciones de mitigación frente al cambio climático. Primero, una cuestión muy importante es que en cambio climático se utilizan muchos conceptos que en otras disciplinas los concebimos de otra forma. Ni adaptación, ni vulnerabilidad, ni mitigación son necesariamente lo mismo en otras disciplinas, y ahora cada vez más nos tenemos que poner de acuerdo cuando vamos a tratar estos temas. Por eso quiero empezar diciendo, tomando el concepto del IPCC, que mitigación estamos hablando de una intervención humana para reducir las fuentes o para mejorar los sumideros de los gases de efecto invernadero. Ahora viene la pregunta, ¿por qué mitigar? México, como pueden ustedes ver, pues fluctúa entre el 11º y el 13º lugar entre los 20 países que más emiten en el mundo, pero los 10 primeros acumulan más del 75% del total de las emisiones. En ese sentido, uno se preguntaría, bueno, ¿por qué ponernos a mitigar en México? Realmente estamos dentro de los 20 primeros, pero realmente nuestra contribución no es muy grande. Bueno, un poco, por una parte está toda la justificación, digamos, ética con respecto a todo lo que está pasando en el mundo, a un compromiso que se tiene como parte de la humanidad ante hechos que son cada vez más contundentes. El último reporte del IPCC, el que se acaba de publicar el viernes pasado, la primera parte del reporte de evaluación número 5, nos habla ya de que se confirma de manera inequívoca que el planeta se está calentando. Todas las dudas que se mencionaron durante el periodo entre el reporte 4 y el reporte 5, que fueron más bien cuestiones periodísticas y muy ligadas más bien a intereses. Nuevamente en el reporte 5 se confirma con mucho más evidencias que el planeta está calentando y que tenemos un promedio global de 0.85 de grado de aumento entre 1901 y 2012. También en México, bueno, estamos también con posibilidades de documentar un aumento en la temperatura promedio superficial en ese mismo periodo, y tenemos aquí que, bueno, más o menos coincide con el global en algunas partes, en otras no. Como saben, el cambio climático no es homogéneo en todos los territorios, y así como no tenemos ahora tampoco climas homogéneos en las distintas partes. ¿No me hace caso? ¿Ya? Bueno, también, por otra parte, además del aumento de temperatura, tenemos cambios en la composición de la atmósfera que son muy evidentes y que vienen desde antes de que hablábamos de cambio climático. En la Ciudad de México estamos muy acostumbrados a escuchar esto, y que tiene que ver directamente con la composición. En el caso del dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno, se confirmó, y esto también es un dato del último reporte, que los niveles de las concentraciones han crecido a unos niveles sin precedentes en los últimos 800,000 años, y y sabemos que en un 75-80% se debe a la quema de combustibles fósiles.
También sabemos que en este último periodo, los últimos 50, 60 años, los mares han estado absorbiendo gran parte de ese impacto y han subido también su temperatura en los primeros 75 metros y también han disminuido su pH, o sea, ha aumentado su acidez. Bueno, frente a todo este panorama que nos da motivos éticos como parte de la humanidad para decir que también tenemos que cumplir con lo que nos corresponda, no solamente en cuanto al cuidado del medio ambiente que debíamos de estar haciendo desde antes, sino ahora también ante este aumento de la concentración en la atmósfera de estos gases. Se hizo en México algo que realmente sin muchos precedentes en el mundo, que fue el tener una ley de cambio climático que nos obliga por ley a disminuir emisiones. Es el segundo país que hace esto, el primero fue Inglaterra. Y esto es muy interesante porque podía parecer que nos estamos dando un balazo en el pie al tener un ambiente como el que tenemos con un fuerte grado de deterioro, pero realmente si no tomamos esta oportunidad de que nos obligue a hacer esto y que además dé todo un marco institucional para que se cumpla, pues realmente iba a ser muy difícil solamente por decreto. Entonces, en términos generales, había una transparencia mucho más complicada del Sistema Nacional de Cambio Climático, pero me parece que los elementos esenciales están aquí. Este Sistema Nacional de Cambio Climático, que está descrito en la Ley General, incluye a los gobiernos federal, estatal y municipal, con programas cada uno muy detallados. Tiene una comisión intersecretarial de cambio climático que incluye a 13 secretarías y a la presidencia. Tiene un consejo de cambio climático que reúne expertos de la academia y de la sociedad civil. Tiene un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en el que sus funciones son básicamente de generación e integración de estudios científicos y técnicos que sirvan para apoyar la toma de decisiones de todo el gobierno federal respecto a ecología y a cambio climático. Y finalmente este mismo instituto va a crear una comisión de evaluación que cada cierto tiempo tiene que estar revisando si esas políticas que se generaron en todas las demás instancias se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Esto también es una novedad dentro del sistema legal mexicano y sobre todo en términos ambientales, porque normalmente tenemos muchas leyes, pero muy pocos mecanismos de seguimiento, muy pocos mecanismos de evaluación y sobre todo mecanismos que sean vinculantes legalmente. Esto es que obliguen a quien no realizó los programas que debía, a que los tenga que hacer. También se propone metas concretas de mitigación, que es lo que les quiero platicar. Se propone que tener disminuir en un 30% las emisiones al 2020 con respecto al escenario inercial, esto es al escenario que seguiría si no hiciéramos nada. Y un 50% de reducción de emisiones al 2050 con respecto a las emisiones del año 2000. También se propone un 35% de participación de fuentes limpias en la generación eléctrica al 2024. Estas son realmente metas muy ambiciosas, pero que tienen la gran ventaja de que están llamando también a una inversión, son una oportunidad para nuevos tipos de iniciativas, incluso de negocios en términos de sector privado, respecto a las fuentes de energía, respecto al parque automotriz, en fin, nos implican realmente un reto. También se elaboró una estrategia nacional de cambio climático que nos da una serie de ejes estratégicos y unos elementos para las políticas tanto de adaptación como de mitigación. Aquí hay una cuestión que vale la pena hacer notar. En toda esta
en toda esta gráfica en donde vemos las emisiones, las emisiones han alcanzado, a 2010 se calcularon en 748 millones de toneladas de CO2 equivalente, cuyas fuentes principales son, bueno, evidentemente la producción de energía y el transporte de manera muy acusada. Pero otra cosa que se notó es que la economía, aquí verán ustedes como los aumentos de PIB nacional van muy ligados con los aumentos en las emisiones. Este es el reto principal, cómo separar nuestra economía del aumento de emisiones, cómo hacer una economía que pueda aumentar sin aumentar las emisiones. Entonces, las metas de abatimiento efectivamente son ambiciosas, pero ahora les voy a mostrar que podrían se podrían cumplir si logramos seguir todo este patrón que se ha diseñado. Tenemos, por ejemplo, que en las acciones inmediatas es donde se puede notar más. Aquí para el 2020 se plantea una reducción en las emisiones con un 30% con respecto a la línea base, si se sigue esto que se le llama business as usual, o sea, si seguimos como siempre, y con respecto a tomar las acciones que se proponen en la estrategia. La que sigue, por favor. Aquí esto es muy interesante porque se identificaron acciones de abatimiento de emisiones que pueden cumplir la meta establecida. Y de todas estas acciones que se comentan aquí, que ahora les diré algunas, el 57% presenta beneficios económicos. Esta es una curva de costos de abatimiento de gases de efecto invernadero que tiene algunas, por ejemplo, aquí la reducción de pérdidas energéticas, habla también del cambio en los vehículos ligeros, en los combustibles de vehículos ligeros y en los de vehículos pesados, y todos estos están significando un ahorro en el gasto que finalmente acaba siendo un beneficio. Hay algunas otras aquí que sí tienen que ser una pequeña inversión, pero que se cubren perfectamente con estos ahorros o con esta ganancia que se puede tener emprendiendo estas otras medidas, que es el mejoramiento de prácticas de labranza, proyectos de eficiencia energética, generación de electricidad en rellenos sanitarios, en fin, hay varias, esta la pueden ver con algún detenimiento en la página del INEC. Pero esto nos da realmente una esperanza de que no solamente son buenas intenciones con lo que podemos llegar a esto, sino que podemos convencer a los que, aunque no tengan buenas intenciones, quieran hacer negocio y sirva de algo al menos el negocio que estén haciendo, ¿no? Entonces, que sirva de una manera muy clara. Bueno, una parte importante de la que se va a oír hablar cada vez más, supongo que ya el público que está aquí lo habrá escuchado, pero es que los programas de mitigación en México van a descansar mucho en los contaminantes de vida corta. Esto es, bueno, básicamente estamos hablando de metano, estamos hablando muy especialmente de carbono negro y también de NOxes y de ozono. Pero aquí esta es una curva interesante que sacó el PUMA, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, el PNUMA, debería decir ahí, en el que se ve que si solamente mitigamos CO2, podemos tener, podemos alcanzar una reducción, pero a mucho más largo plazo. Si solamente es el carbono negro, pues también alcanzamos una reducción en un cierto tiempo, pero si ponemos
Si ponemos todos los contaminantes de vida corta más el CO2, eso quiere decir no dejar de mitigar el CO2, si ponemos todos, pues evidentemente tenemos una disminución mucho mayor y mucho más rápida de las concentraciones, que es lo que estamos buscando. Bueno, estos son algunos de los inventarios, me los voy a saltar, son sencillamente inventarios que se realizaron en el INEC. Sigue sin hacerme caso, ¿eh? ¿Ya? De metano, ya, ¿hacia allá? Ok. Entonces, bueno, algunas acciones sectoriales de mitigación de contaminantes de vida corta. Esto, como les decía, va a ser una de las políticas que se van a llevar a cabo en este sexenio de manera muy fuerte, y conviene que las conozcamos para poder tanto vigilarlas como mejorarlas o ir proponiendo algunas otras. Tenemos, por ejemplo, una de las medidas más importantes que se tienen que tomar para poder mitigar efectivamente los contaminantes de vida corta son combustibles en ultrabajo azufre. Y esto requiere unas mejores tecnologías vehiculares. Por ejemplo, si a partir del 2016 se comercializan combustibles ultra bajo azufre en todo el país, podemos alcanzar las metas que comentábamos. También se espera que con esto las gasolinas Premium y Magna, que ahora tienen 300 partes por millón de azufre en promedio, bajen a 30 partes por millón, y el diésel, que tiene 500 partes por millón, baje a 15. También, por supuesto, se requiere la introducción de mejores tecnologías vehiculares. Si ya se conoce la tecnología para los coches eléctricos, para los autos híbridos, realmente no puede ser que sean solamente consideraciones mercadotécnicas las que sostengan un precio cuando hay una gran cantidad de megalópolis en el planeta que están necesitando el implementar esas nuevas tecnologías para bienestar general. Ahora sí, ya las tenía que apuntar a ustedes. Bueno, solamente para terminar, quiero hablarles de algo que puede ser una buena oportunidad en general para las organizaciones de la sociedad, de la sociedad civil, para las universidades y en general para grupos de municipios, comunidades en los estados. En el ámbito internacional se está apoyando mucho ahora, hay muchas oportunidades de financiamiento de unas acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, las NAMA se conoce por sus siglas en inglés, en donde se trata de apoyar acciones que fomenten la mitigación, tanto en los términos como la definía al principio, de reducción de emisiones o de mejoramiento de los sumideros, con las cuales si se presentan acciones que convenzan que son transformacionales, o sea, que no son momentáneas, sino que cambian realmente una manera de hacer las cosas, se pueden obtener financiamientos muy interesantes. Se está buscando en este sentido un programa que incrementen el alcance de las medidas de mitigación y sobre todo también las de mejoramiento ambiental, y que permitan tener esta cuestión también de aumento en la captura de gas de efecto invernadero o en la disminución de emisiones. En fin, el reto, para terminar, es mitigar con cobeneficios. Decíamos al principio, ¿vale la pena mitigar en un país que tiene tan poca participación en esto? Pues vale la pena mitigar si tenemos cobeneficios al hacerlo, y podemos tener muchos. Podemos tener cobeneficios ambientales con la restauración de ecosistemas, de suelos, tratamiento de agua. Podemos tener cobeneficios sociales, impulsando urbanizaciones inteligentes, ciudades compactas. Mejora solamente con el abatimiento de los contaminantes de vida corta, independientemente de cambio climático, la salud de la población se verá favorecida, porque son de los más dañinos para la salud que existen en el mundo. Y también puede haber beneficios económicos y un cumplimiento responsable de los compromisos internacionales.
Entonces, pues, me parece que las cuestiones de mitigación podemos tomarlas en serio y podemos meternos realmente desde los sectores sociales, la academia y el gobierno a cumplir con esta parte que además nos va a permitir tener una mejor calidad de vida en el presente y pues arreglar muchos de los problemas que tenemos en términos ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Por favor, dan su nombre y que sea más o menos concreta y breve. Sí, miren, podemos abreviar si quieres, Hortensia, María Elena. Gracias. Doctora, tengo dos preguntas para usted. ¿Cómo se inserta esta política de reducción de generación de energía eléctrica de fuentes no contaminantes dentro de la reforma energética que se está planteando ahora por el Ejecutivo? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta ¿es cierto, se puede generar energía a partir de los rellenos sanitarios? Usted plantea ahí una estrategia, la comunidad, creo que en México nos hace falta una acción participativa de la ciudadanía, pero en términos del ejercicio de los municipios, en el caso que son los que administran generalmente los rellenos sanitarios en el país, ¿cómo lograr esto cuando solamente existe en el país un solo relleno sanitario en Monterrey que genere energía? El resto del país no lo hace. Aguascalientes tiene un poco la experiencia, pero ¿cómo incrementar, escalar este tipo de acciones? Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Mire, creo que es totalmente cierto. Estamos en México bastante curados de espantos, como diríamos, de todos los nuevos planes. Yo creo que sencillamente esta es una etapa en la que el sentido de urgencia que hay a nivel internacional nos está alcanzando un poco y tal vez lo debemos aprovechar para cosas que teníamos que haber hecho mucho antes e independientemente del cambio climático. Una de ellas son todos los rellenos sanitarios, efectivamente. Otra son las cuestiones de encontrar fuentes alternativas de energía. Creo que la reforma energética se centra muchísimo en los combustibles fósiles, incluso cuando habla de la disminución, y entró desafortunadamente muy poco a cómo se va a hacer la parte de generación de energía, pero por otra, de energía limpia o de energías renovables. En ese sentido, por ejemplo, del 24% de energías limpias que se llama que existen actualmente en México, 21 son de hidroeléctricas, 2 de eólicas más o menos, 0 de fotovoltaicas, o sea, menos de 1% de fotovoltaicas, lo cual realmente pues lo que hace es que hay muchas oportunidades de empujarlo realmente, de empujarlo y además diciendo, pues esto hay toda una ley, hay todo un marco que nos hace que estas cosas tengan que ser apoyadas. Entonces, con buenos proyectos, con una mejor organización social para hacer estas cosas, creo que se puede hacer. Para la parte municipal, se está llevando a cabo unos proyectos que los lleva, muchos de ellos los está llevando el INEC, que se llama PACMUN, que son programas de acción municipal. Se están haciendo en varios estados ya de la República, todavía muy pocos, tenemos muchísimos municipios, pero no tienen que esperar a que llegue el INEC o algo, se pueden organizar. Hay muchas organizaciones que lo están haciendo y que están haciendo los planes municipales de acción, que eso se requiere porque siempre se necesitan en los municipios acciones que trasciendan los 3 años de los presidentes municipales. Entonces, estos planes lo que pretenden es, de acuerdo a las condiciones de cada municipio, ir extendiendo las actividades. Y allí sí, la ventaja que yo le veo a esto es que deja un poco en manos de la comunidad la vigilancia y el que se hagan. Y solamente la parte de financiamiento es la que tiene que conseguir, ya sea el Estado o la parte federal. Entonces, creo que tiene muchas posibilidades, porque además se tiene que ir evaluando, se tiene que ir viendo si se cumplió o no cada cierto tiempo.
Bueno, llegaron hay otras 5 preguntas, pero yo creo que tenemos tiempo nada más para lo que sea en 2 minutos. Cuauhtémoc. Me envían una pregunta y dicen, ¿quién puede ser el que pueda facilitar este diálogo entre la academia, el gobierno, la sociedad? No hay un quién, lo que sí sabemos es que lo estamos haciendo relativamente mal, en todos lados. Hay necesidad de varios diálogos, necesitamos un diálogo y un esfuerzo nada menor entre los creadores de las estadísticas, los censos, la parte más económica y la parte más cartográfica, más geográfica. Ahí necesitamos un diálogo de a de veras. Otro diálogo que necesitamos es, las universidades están creando mucho conocimiento, pero no tienen áreas especializadas en ese diálogo con el gobierno, porque se requiere mucho tiempo. Necesitamos crear esas plataformas de diálogo más allá de esfuerzos que estamos haciendo tecnológicos en línea, como lo que vimos en las conferencias de ayer y como lo que estamos viendo. No lo estamos haciendo bien. Con el conocimiento que tenemos ahora, en ambas áreas, en las ciencias sociales, en los encargados de las estadísticas o en los encargados de las ciencias naturales y de la geografía o de la naturaleza, digamos, lo podríamos hacer muchísimo mejor. Y no estamos creando esas plataformas de ese diálogo. El INEC es una de esas instituciones que tiene esos elementos, ese mandato y que tiene esa experiencia. Veamos qué nos depara en nuestro ingenio, porque el reto no es menor. Veamos Acapulco, veamos las inundaciones. Lo necesitamos. Bueno, ya solo muy poquito. Bueno, rapidísimo, agrupo algunas de las preguntas que me llegaron y aprovecho porque 2 son muy en lo que yo les quería decir también. Aquí me preguntan sobre los datos y sobre cada cuánto hay que actualizarlos o cómo se tendría que tener. Uno de los retos que tiene este país, y en este momento, bueno, le va a tocar al INEC enfrentarlo, es este establecimiento ya de una red permanente, coordinada, con datos constantes. Es verdaderamente una pena que en un país como el nuestro no tengamos redes confiables de datos ambientales. Tenemos redes meteorológicas, tenemos en algunas ciudades algo sobre calidad del aire, pero no tenemos como país realmente de manera continua, permanente, validada, estas redes de datos y evidentemente para saber qué está cambiando, para saber cómo y en dónde y en qué magnitud, necesitamos datos, no hay otra. Entonces, uno de los retos ahora es tratar de coordinar todas las ya existentes, porque existen muchas redes y muchos aparatos desperdigados por el país, pero cada uno por su lado, sin necesariamente estar validados, calibrados y todo esto. Ese es un dato muy importante y en el que también puede haber una participación de la sociedad. Y creo que ya no me da tiempo de contestar nada más. Los contaminantes de vida corta, me preguntan si son cancerígenos, sí, son terribles. Cada vez se descubren más daños y más daños a la salud de todos estos contaminantes que hay, sobre todo en las zonas urbanas, pero también existen en muchas otras zonas rurales y por otras fuentes. Muy bien, bueno, muchas gracias. De cualquier forma, yo creo que la doctora Martínez y el doctor León con gusto pueden responder sus preguntas fuera de aquí. Bueno, vamos a darles un reconocimiento.